inmediatamente al jefe que me ha pedido la correspondencia. Este método tan sencillo, tan simple, está explicado en las directrices de la guía práctica para la organización de archivos administrativos que ustedes están leyendo y van a generar un diálogo en los foros por grupos y van a escribir ustedes, cada uno de ustedes, una reflexión. No es un resumen lo que les estoy pidiendo, sino que reflexionen sobre las características de esa directriz. Y entre ustedes van a dialogar y entre cada grupo van a escribir una reflexión grupal, como está señalada en las consignas que se les ha hecho conocer para esta unidad. Como pueden ver, con una directriz tan simple, podemos administrar de manera eficiente cientos y miles de correspondencia corriente que llega hasta nuestra oficina. Y vean ustedes, el orden que se recomienda siempre en estos casos es el orden alfabético institucional. Para eso solamente hay que saber cómo está organizado el alfabeto. Y si tenemos duda, cómprense una lámina que usan nuestros hijos en la primaria. Ahí les va a mostrar qué letras forman el alfabeto. Y según esas letras van a ir organizando su archivo. Vamos a ver ahora el almacenaje de correspondencia de asuntos. Y estoy tomando como ejemplo las carpetas de personal. En las carpetas de personal, fíjense ustedes en el ejemplo, cada funcionario tiene una carpeta. Está con sus 2 apellidos, siempre se va a poner en la pestaña ese título, y su nombre de pila. Está la fecha de ingreso a la institución y se va a colocar la fecha de desvinculación cuando esto suceda. Y miren dónde va la carpeta, al archivo nominativo personal que está formado por A. Pero algunos otros archivos son, como el que hemos mencionado anteriormente, nominativos institucionales. Por lo tanto, en el rótulo se va a colocar el nombre jurídico de la institución. En el ejemplo es Instituto Nacional de Estadística. Y vamos a poner, vean ustedes en el expediente, los topes cronológicos. Desde cuándo vamos a encontrar información hasta cuándo vamos a encontrar información. Y miren dónde se va a almacenar. Se almacena en el archivo nominativo institucional y, como están viendo ustedes, en orden alfabético. ¿Cómo funciona este archivo vertical? ¿Cómo funcionan los archivos de gaveta? Tienen que usar hojas guía. Estas hojas guía son un poco más grandes que las carpetas y tienen en el centro una letra que es el alfabeto. Así que ustedes, ¿cuántas letras tienen que tener? No más de 20 letras. Van a tener ustedes 20 hojas guías para todo, para 2 años, 3 años de gestión, 2 años de gestión. Fíjense cómo se va a ir colocando esta hoja guía en el archivo. Miren ustedes, se antepone a las documentaciones que empiezan en este caso, en el ejemplo, con la letra I. Y vean ustedes, la otra hoja guía va al archivo nominativo con la letra A para diferenciar el nombre de los funcionarios. Ahora, aquí hay un pequeño secreto profesional. No olviden ustedes que la característica del archivo de oficina, del archivo de gestión, es que está en la fase activa. Quiere decir que estos documentos se usan con frecuencia. Los van a pedir los jefes. Estos documentos van a salir del archivo de la gaveta
van a ser retirados físicamente y van a ser llevados a otro lugar porque así lo ha pedido alguien. Pero como ustedes tienen tantas tareas que realizar, atienden los teléfonos, la agenda de los jefes, los asisten en sus reuniones, toman las actas. Y otra de las funciones, una más de tantas funciones, es que ustedes tienen que organizar el archivo de oficina. Por lo tanto, no hay cerebro que pueda detener tanta información sin riesgo de cometer errores por omisión o por acción. Y no olviden ustedes que les he reiterado que los documentos no pueden extraviarse, no pueden sustraerse, no pueden perderse bajo ninguna circunstancia. Ustedes no le pueden decir a su jefe, no está el documento, tiene que estar. Pero ¿qué pasa? Muchos documentos cuando salen del archivo, ustedes no saben cuándo ha salido y quién se lo ha llevado, han olvidado. Todo debe ser registrado. Y en el secreto de la profesión se encuentra el uso de lo que llamamos nosotros de una hoja de sustitución. Esta hoja de sustitución tiene una función muy importante. Reemplaza temporalmente a un documento, a un expediente que ha salido por cualquier situación del archivo de oficina. Se tiene que registrar en esa hoja de sustitución la fecha, la descripción del título de la carpeta y a quién se ha entregado. Por lo tanto, cuando ustedes abran su archivo vertical y vean esta hoja de sustitución, les está diciendo, falto aquí, aquí no está mi carpeta, devuélvanme mi carpeta, les está gritando que restituyan esa carpeta al archivo vertical. Esta operación, que es muy manual pero muy efectiva, ahora se ha resuelto de manera integral por medio de los sistemas de gestión automatizada, informatizada, de tal manera que cuando sale una carpeta del archivo de gestión, se carga esa acción en el sistema de gestión automatizada y le va a hacer recuerdo cada cierto tiempo que usted tiene que recoger, quien tiene que pedir la devolución de ese expediente y le va a decir quién lo tiene, cuándo se ha llevado y con qué fin. Ya sea de manera manual o de manera automatizada, la recomendación que les hago es que ustedes usen las hojas guía que van a ordenar alfabéticamente estos archivos nominativos y usen siempre la hoja testigo, la hoja de sustitución, cuando retiren algún expediente por orden superior. Estas hojas de sustitución las tienen que tener en una cantidad aproximada de 10, 15 o 20, dependiendo del flujo continuo administrativo en las instituciones. De tal manera que cuando sale una carpeta del archivo, es sustituido temporalmente por esta hoja, que es la alarma para reintegrar el archivo, la serie documental. No olviden ustedes que una característica de las series documentales, de los expedientes, es la integridad. Es decir, que tienen que contener todas las documentaciones que se han generado en el ejercicio de sus funciones. Bien, con eso hemos concluido nuestra exposición de esta noche. Es un tema muy importante, es un tema que ustedes lo enfrentan cada día y depende esencialmente del nivel de organización que ustedes desarrollen en el trabajo cotidiano para garantizar estas premisas del archivo de oficina, que los expedientes deben ser accesibles
de manera oportuna en el momento que se necesitan, deben ser recuperables y deben ser fundamentalmente accesibles. ¿Cómo se logra eso? Se logra con el trabajo cotidiano. Ustedes tienen que pedirle a su informático, o ustedes mismos pueden crear una base de datos que diga inventario de series documentales del archivo de gestión de la oficina X. Y cada vez que se genera que se resuelve un asunto y nace un expediente, esa información debe ser descrita con el ejemplo que les he mencionado. Esa operación se hace cotidianamente. Hay que hacerlo en el día, no hay que dejarlo para mañana, porque la dinámica de las instituciones nos muestra cuál es el nivel de presión administrativa y de carga laboral que tenemos. Y tenemos que responder de esa presión administrativa y de esa carga laboral. Cada uno de ustedes ya sabe cuál es el movimiento de su oficina y saben muy bien, además, cómo esta oficina se va estructurando en el tiempo, cómo esta oficina va siendo objeto de atención y consulta. Quiere decir que la finalidad de los archivos no es la organización de los expedientes para tenerlos en custodia solamente, sino y fundamentalmente es para generar el servicio pedatario. ¿Por qué se insiste en el carácter de originalidad de los actos administrativos reflejados en documentos auténticos, en expedientes íntegros? Porque en esas carpetas reposa, descansa, yace la fe administrativa institucional. Es decir, en esos expedientes se concentra la seguridad jurídica de las instituciones y de las personas involucradas en los trámites. El archivo de oficina es demasiado importante. El archivo de gestión es vital. El archivo de gestión genera responsabilidad por la función que ustedes desempeñan. Si se pierde un expediente, se extravía un expediente, genera responsabilidad administrativa y puede generar responsabilidad penal. El artículo 223 del Código Penal señala que está prohibida la destrucción de documentos auténticos y señala pena corporal en prisión si es con agravantes, en el caso de servidores públicos, de hasta 8 años. ¿Por qué tanto celo, tanto rigor? Porque en cada expediente, en cada documento, está involucrada una persona física o natural externa. Y esa persona física o natural adquiere derechos y garantías sobre la base de las actuaciones que ha tenido con la institución que le está prestando el servicio. Por lo tanto, estamos custodiando bienes jurídicos ajenos de terceras personas, que cuando se sienten afectadas, recusen al superior jerárquico e interponen una demanda de daños por extravío de expedientes. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado en custodiar
los documentos propios de la función que desempeña nuestra oficina, sin que estos documentos puedan ser sustraídos o destruidos. En los ejemplos hemos visto que cierta documentación se maneja en archivos verticales que son gavetas metálicas. Las gavetas metálicas están diseñadas, todas ellas, con elemento de seguridad que es una clave, es decir, una chapa que solo se abre si uno tiene la clave, la llave para acceder a esa información. Pero ¿qué hemos visto en nuestra práctica? En estos largos años de servicio, hemos visto en nuestras inspecciones a los archivos de gestión que efectivamente muchos, la mayoría tienen los gaveteros metálicos, pero cuando abrimos las gavetas encontramos un almacén de diversos artículos de primera y de última necesidad. Encontramos muchas veces de todo menos documentos ahí. Se han convertido cajas fuertes de sus propios tesoros particulares. Ese es pernicioso. Esas gavetas se han hecho para custodiar documentos, no objetos personales. Los objetos personales, guárdenlos en otro lugar. Esos archivos están asegurados con claves y solo pueden abrirse si el custodio, que son ustedes, permiten que se abra. Si no tienen esa precaución, van a tener serios problemas. Porque los jefes lo que hacen, en ausencia de ustedes, es buscar los documentos y se llevan los documentos y no les comunican a ustedes. Los jefes no lo hacen de mala fe, pero han usado ese expediente y se han olvidado de devolverlo. Pero en un momento determinado vuelven a necesitar ese expediente y les piden a ustedes, y ustedes van con seguridad, inclusive a su base de datos, encuentran, quieren ubicar y no está el expediente. Buscan para ver si lo han entrepapelado, no hay. Desapareció el expediente. Y por esa razón, las recomendaciones que usen esas claves, esas chapas de seguridad. Y si el jefe quiere acceder a esa documentación, les tiene que pedir que ustedes lo hagan. ¿Qué sucede cuando el archivo no está organizado? Les hacen creer a ustedes que son imprescindibles. Hablan bien de ustedes, dicen, mi secretaria es la mejor que he tenido hasta ahora. Es capísima. Ella encuentra los documentos en un rato. Pero cuando sale de vacación, yo sufro, porque ahí sí que no sé cómo encontrar un expediente, una carpeta. ¿Y cuál es la consecuencia? Que no les permiten tomar vacaciones. Prefieren pagarles ese mes. Porque cuando ustedes desaparecen, nadie puede encontrar los expedientes. Es mejor que ustedes tomen su vacación. Por ley tenemos derecho a vacación anual y esa vacación sirve para renovar energías, para olvidarnos de la oficina estresante que nos está consumiendo la vida. Por eso nos piden que tomemos la vacación y disfrutemos en lo posible, fuera del mundanal ruido de la oficina. Y cuando termina la vacación, volvemos renovados, dispuestos a enfrentar otro año de intensa labor, trabajo bajo presión, sin horario. Si ustedes tienen perfectamente organizado su archivo, van a poder tomar su vacación con tranquilidad, porque su jefe, cuando necesite un expediente, lo que va a hacer es mandarles un mensaje de WhatsApp o llamarlas por WhatsApp y decirle, ¿dónde está ese expediente? Y ustedes le van a decir, muy fácil, jefe. Encienda el equipo. Vaya a la base de datos donde dice archivo de gestión de la oficina tal.
Ahora busque qué expediente necesita. Ponga en el buscador y le va a salir la ubicación en qué gavetero, en qué expediente se encuentra. Y le van a decir, no olvide luego de usar, devolver ese expediente porque el sistema ha cargado ya bajo su responsabilidad esa custodia temporal. Ese trabajo, estimados diplomantes, es resultado de la labor metódica. Las directrices que ustedes están leyendo, estas directrices están adecuadas al procedimiento boliviano. Es una interpretación y decodificación de las normas vigentes que rigen el procedimiento en la gestión documental y la organización del archivo de gestión. Por ejemplo, en la directriz número 1, son 26 directrices, se encuentra cómo se debe realizar el procedimiento para la creación del expediente. En la directriz número 2, cómo debe organizarse el archivo de gestión. En la directriz número 3, la clasificación de la correspondencia corriente, interna y externa, y la correspondencia de personas. Y está con ejemplos en los esquemas. Este libro es un libro manual, tiene 22 esquemas, 22 cuadros y 26 directrices, 26 procedimientos. La directriz número 4, clasificación de la correspondencia por asuntos. La directriz número 5, ordenación de la correspondencia corriente, que ahí tiene el esquema 17 para los documentos nominativos institucionales, para los nominativos individuales, para el orden geográfico, nominativo institucional, el orden numérico también, o el alfanumérico. Esto quiere decir que hay dos sistemas para ordenar la correspondencia. Hemos visto con ustedes el sistema alfabético, que es el más usual, pero también está el sistema numérico. Vamos a poner un ejemplo. La recomendación para organizar los expedientes de personal es aplicar el orden alfabético. Pero si una empresa tiene 1000 funcionarios, el orden alfabético va a ser contraproducente por la movilidad del personal. Por lo tanto, en esos casos se recomienda un orden numérico, pero se tiene que vaciar siempre esta información en una base de datos, donde se va a colocar los apellidos y nombres de las personas y el tipo de contrato que tienen. Los expedientes de personal tienen varias subseries. La serie genérica mayor es expedientes de personal. Las subseries más usuales son expedientes de personal de planta, expedientes de personal eventual, expedientes de consultores, pasantes y cualquier otra modalidad que pueda existir. Cada una de estas subseries se ordena alfabéticamente. Si fuese numéricamente, cada serie empezará siempre en el número 1. Hay algunos archivos complejos que se organizan numéricamente. Por ejemplo, los archivos patronímicos en el CEGIP tienen un orden numérico sobre la base de los números designados en la cédula de identidad. Entonces, cuando uno va al archivo numérico, en la base de datos van a colocar el carnet de identidad y le va a decir dónde está ubicado su archivo patronímico. No olviden ustedes que en los archivos, cada expediente tiene un lugar específico. Si se hace mal la clasificación,
se va a duplicar el expediente. Y eso es también usual. Por eso hay ciertas reglas en la ordenación de los expedientes. Se debe usar siempre el nomen juris, el nombre jurídico de la institución, y no se deben emplear siglas. Por ejemplo, si hablamos de la Corporación Minera de Bolivia, no vamos a crear un expediente con su sigla Comibol, sino Corporación Minera de Bolivia. Si no se aplica correctamente esta regla, otro funcionario desubicado, cuando llegue una carta, va a crear una carpeta que diga Comibol. Y entonces ahí se está fraccionando al mismo cuerpo. Se está dividiendo en dos a la misma persona jurídica. Estas reglas de alfabetización las han visto ustedes cuando han estudiado secretariado ejecutivo. Así que repasen esas reglas en los manuales que les han otorgado cuando han hecho el secretariado ejecutivo. De eso no vamos a hablar porque no es nuestro tema. Con estas palabras termino mi exposición y cedo la palabra a ustedes si es que quieren hacer algunas consultas. Vamos a pedir que activen sus micrófonos y tienen la palabra los que quieran consultar, comentar, criticar, debatir, lo que fuera. No olviden que estamos protegidos por el artículo 21 de la Constitución, que nos garantiza el derecho a la libertad de expresión, cuidando siempre el respeto mutuo. Adelante, los que deseen hacer uso de la palabra. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta? Raimundo, Gaby, Marieli, Sonia, Marisabel, Elizabeth, tantas y tantos. Jenny, Giovanna. ¿Qué opinan? Janet, Kenia, Paula, Ana María, Gaby. No pueden ingresar con el micrófono, entonces... en un momento lo soluciono, Lice. Ya. Ya pueden activar. En unos minutos Claudia nos va a devolver la libertad de expresión. Esta Claudia es así, nos ha quitado la libertad de expresión. Ya no me... está, en varias casas. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está hablando? Adriana, licenciado, buenas noches. Adriana, buenas adelante. noches. Buenas noches, Adriana. Una consulta. Mire, usted nos estaba indicando que en el caso del archivo es mucho más conveniente siempre que no esté por separado, ¿no? Ni el recibido como el enviado. Así Quería terminar de entender completamente esto, o sea, en el caso de que, o sea, lo que habitualmente uno hace en la oficina está totalmente mal, entonces no pueden Así estar por es. separado, tiene que estar en junto. Así es, exactamente. Y en caso de que estuviera así, pues habría que volver a retomar como usted indica, ¿no? Y en qué o sea, cómo nos podemos fundamentar esa idea, digamos, ¿no? Para sustentar esa idea que, que no sé, qué base podríamos tomar, quizás, si es que me entiende eso. En la guía práctica está Ya. explicado qué razón debemos organizar la correspondencia de esa manera. Pero hay que explicar. Cuando converso con Adriana,
genero un diálogo entre dos puntos. No estoy hablando con Sonia ni con Ninos, que estoy hablando exclusivamente con Adriana. Sí. Entonces, la conversación que estamos sosteniendo con Adriana es de una correspondencia. Nos correspondemos. Ella me pregunta, yo les respondo. Le correspondo a ella. Genera una pregunta, yo le correspondo con una respuesta. Pero para que el mensaje sea comprensible, ambos deben estar en el mismo momento. Porque si yo hiciera como suelen organizar la correspondencia recibida y despachada, lo que diría Adriana estaría en otro canal y lo que yo hablaría estaría en otro canal y jamás se juntarían. Sería un diálogo paralelo. No se corresponderían. En la correspondencia se genera ese diálogo entre dos partes. La persona jurídica o natural que ha enviado la carta y mi respuesta. La carta que ha llegado es correspondencia que he recibido. Y mi correspondencia es despachada. Le estoy respondiendo con otra carta y esa carta sale por el conducto regular. Pero el original de la carta de Adriana y mi respuesta, los dos tienen que mantener ese diálogo y se va a reflejar ese diálogo en una carpeta en el archivo. Porque si mi jefe me dice, a ver, tráigame la correspondencia que hemos sostenido entre Luis Oporto y Adriana Álvarez, entonces para saber qué cosa ha preguntado Adriana tendré que ir a la correspondencia recibida. Y para saber qué ha respondido Luis Oporto, a la correspondencia despachada. Como pueden ver, no hay correspondencia, no hay diálogo. Y hay que buscar en una carpeta la mitad del asunto, del tema, y en la otra carpeta la otra mitad. Para evitar eso, ¿cómo se va a generar el archivo? Si Adriana es mi interlocutor, voy a crear una carpeta que diga Álvarez Adriana. Y todas las veces que Adriana me envíe una correspondencia, cada vez que llegue esa correspondencia, la voy a archivar en la carpeta de Adriana Álvarez, de Álvarez Adriana. Y cuando yo les responda, le voy a hacer llegar mi respuesta y mi respuesta va a ir encima de la carta que llegó de Adriana. Por lo tanto, cuando alguien me diga, quiero saber qué correspondencia se ha generado entre usted y Adriana, lo que voy a hacer es ir al archivo nominativo, ubicar en la carpeta de Álvarez Adriana, retirar esa carpeta, llevarla, y el jefe de la oficina va a poder ver desde la primera carta hasta la última carta que hemos intercambiado. Y de esa misma manera voy a abrir una carpeta para Elizabeth, para Marisabel, para Claudia, para Jenny, para Giovanna, y las voy a organizar alfabéticamente por apellido. Y cada vez que alguien me diga, a ver, ¿qué asuntos pendientes tenemos con Marieli Toses? Voy a ir a mi archivo nominativo, a la letra T, a Toses. Pueden haber 6 Toses, pero una sola de ellas va a ser Marieli. Y voy a ubicar esa carpeta y voy a tener toda la correspondencia. Esto sucede con las instituciones con las que tenemos relación. Y nuestra oficina tiene relación con cientos de instituciones. Imagínense buscar la carpeta de una institución en toda la correspondencia recibida y buscar la respuesta en toda la correspondencia respondida, emitida. No tiene sentido. Ese no es archivo, ni siquiera es serie documental. Es un conjunto de documentos ordenado facticiamente, artificialmente. Rompe todas las reglas de la archivística. Por lo tanto, tienen ustedes la guía práctica en su poder. Esa guía práctica, estimados diplomantes, no es para dar exámenes, ni para aprender las materias. Es para conocer cómo se desarrolla
la correspondencia administrativa en las instituciones. Por eso tiene sus esquemas y sus directrices. Y cada vez que tengan una duda, en lugar de preguntarme a mí, vuelvan a leer 3 veces, 4 veces, hasta encontrar la clave para comprender. Está escrito en lenguaje natural, no está escrito en un lenguaje académico, científico, pero guarda rigor científico, porque todo lo que se dice aquí está sustentado. ¿Cómo ha nacido esta costumbre de correspondencia recibida y despachada? No siempre era así. Al principio de la vida republicana, la correspondencia se almacenaba siempre con la correspondencia recibida y con la respuesta generada. Los dos iban siempre en la misma carpeta. Siempre. ¿Cuándo se ha distorsionado eso? Con el avance tecnológico. Antiguamente, ustedes saben que las cartas se hacían a pluma, con pluma de ganso. Eran manuscritas. Los escribanos eran los que elaboraban las cartas. Y los jefes, las autoridades, solamente firmaban después de revisar. Por eso en la correspondencia del siglo XIX manuscrita, cuando vean ustedes una carta de Simón Bolívar, en realidad esa letra es de su escribano. Las únicas cartas que Bolívar ha escrito de su puño y letra eran las cartas que enviaba a Manuelita Sáenz, a su gran enamorada. Esas cartas sí son de su puño y letra y la firma. Pero en la correspondencia oficial, esa caligrafía es de sus escribanos. Cuando van los niños a visitar mi oficina en el archivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde les mostramos correspondencia de Sucre de Bolívar, los niños se quedan asombrados y dicen, qué bonita letra tenía el mariscal Sucre. Pero otro dice, aquí ha debido estar enfermo o habrá estado con Chaki, porque aquí su letra está tembleque. Entonces les explicamos a esos muchachos que los que están escribiendo no son los mariscales ni los generales, sino sus ayudantes, sus escribanos, sus secretarios. Y lo que ellos sí ponen es su firma. Esa forma antigua de generar correspondencia era muy morosa, se requería muchos secretarios, porque algunas veces el mariscal decía, vamos a redactar esta carta con 5 copias. Entonces tenían que llamar a 5 secretarios, a 5 escribanos. Y el mariscal dictaba y los 5, cada uno con su caligrafía, redactaban la carta. Así se han generado las copias originales y el mariscal firmaba las 5 copias originales. Entonces era un procedimiento muy rudimentario, muy moroso, hasta que en Europa descubrieron la primera forma de sacar copias xerográficas con un invento revolucionario que se llamó el libro copiador. Era un libro de tamaño mayor, de tamaño un poquito más grande que el tamaño oficio, y ese libro estaba foliado del 1 hasta el número que alcanzara. Habían libros de 500 fojas, libros de 200 fojas y libros de 100 fojas. Estaba formado por hojas muy finas, hojas seda las llamaban, casi transparentes, muy resistentes, pero sumamente delgadas, delicadas. ¿Y cómo se procedía? Esta era la primera fotocopiadora de la historia nacional. El escribano, ya no habían 5 escribanos, ya no habían 5 secretarios, uno solo bastaba. El escribano redactaba la carta que le ha enviado el mariscal, y cuando terminaba de redactar la carta y firmaba, cuando todavía la tinta estaba húmeda,
colocaba el manuscrito debajo del libro copiador, lo llevaba a una prensa, lo sometía a presión por 1 minuto, pasado el cual se tiraba la prensa, y cuando se tiraba el original, por la presión y la tinta húmeda, esta ha traspasado la hoja seda y ha impreso un facsímil perfecto. Gran invento revolucionario. Pero eso ha provocado un cambio cultural, porque la correspondencia que estaba en el libro copiador era exclusivamente la correspondencia despachada. Y la correspondencia que llegaba era la correspondencia recibida. Y por lo tanto se han organizado en 2 series paralelas. Pero la norma señalaba que detrás de la correspondencia recibida tenía que colocarse el CITE de la correspondencia con la que se despachó. Por lo tanto, cuando le decía, tráigame la correspondencia con fulano, encontraba en el orden alfabético, en el archivo de correspondencia recibida, y verificaba con qué carta se ha respondido. Iba al libro copiador, buscaba el folio y le decía, aquí está la carta que le han enviado y aquí está la respuesta. Esta forma precisa se ha ido diluyendo y nos hemos quedado con esa cultura de correspondencia recibida y correspondencia despachada, que aunque ha sido superada en la legislación señala claramente que no se debe usar de esa manera, no se debe organizar de esa manera la correspondencia, la costumbre permanece fuerte, arraigada en los archivos de oficina. Ahora, hay que introducir correctivos, pero no cometan el error de querer organizar todo el archivo. La forma como han organizado es una herencia de épocas en las que ustedes no conocían la ciencia archivística. Déjenla como un testigo de esa época prehistórica, premoderna. Pero a partir de esta gestión, la nueva correspondencia se va a organizar de esa manera. Por lo tanto, existe siempre un punto cero para introducir reformas en la organización del archivo. Para evitar que este avance se distorsione cuando ustedes sean promovidas a otros cargos, porque ustedes van a ser más famosas, van a hablar de su eficiencia, de su eficacia, y les van a querer contratar en otras instituciones con mejor sueldo, por supuesto. Cuando se vayan, nuevamente se va a destruir ese avance que han logrado ustedes sin fortalecerlo. Entonces, vuelvo a reiterar lo que dije en algún momento, ustedes tienen que generar un reglamento específico para normar las funciones de su oficina. Y en ese reglamento tiene que señalar el método de organización de la correspondencia corriente. Será por el sistema nominativo con orden alfabético, y con las instituciones la comunicación de correspondencia corriente por orden alfabético, nominativo, institucional. Con eso han resuelto su problema y la eficacia que van a tener para accesibilizar esa información, recuperar esa información, va a ser evidentemente notable. Eso es lo que puedo decirte a tu pregunta. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Y para terminar, ¿es aconsejable, terminar mi pregunta, ¿no es aconsejable digitalizar la correspondencia, por lo menos la activa, la corriente?
Las actuales tendencias en la administración documentaria en las instituciones está incorporando la digitalización de toda la correspondencia. Estamos en plena transición hacia hacia la oficina digital. Estamos avanzando a la generación ya de documentos digitales nativos. Quiere decir que se han generado ya documentos electrónicos sin soporte físico, pero la tendencia es que se digitalice todo, pero con un sistema de reconocimiento de metadatos que permita enlazarse en un sistema de gestión automatizada, de tal manera que uno pueda saber exactamente dónde está esa correspondencia. No tiene un costo muy grande porque está asociado con estos sistemas de gestión, implica una inversión fuerte por parte de la empresa, que es una inversión por una única vez hasta que sea obsoleta esa tecnología, pero sin duda alguna es de una precisión muy grande en el momento de recuperar la información. Sin embargo, debemos decir, Adriana, que los documentos que nacen físicamente en soporte papel generan copias digitales de valor informativo, porque el valor legal radica siempre en el documento físico que lleva las firmas. Por lo tanto, ese es un valor adicional, un valor informativo, meramente informativo, no reemplaza al documento, sirve para ubicar rápidamente la información y para saber dónde se encuentra. Lo que no sucede en lo que vamos a ver la última unidad, que son los documentos electrónicos, vamos a ver que son muy diferentes porque estos nacen ya son nativos digitales, es decir, se han creado sin soporte físico. Eso respecto a tu segunda pregunta, Adriana. Está bien, licenciado, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer una consulta? Buenas noches, licenciado. Marianela le habla. Buenas noches, Marianela. Dicen una pregunta. ¿Es correcto el empastado de la documentación? Bueno, sí, adelante. ¿Y en qué momento la tenemos que hacer, no? Si es cuando pasa al semiactivo o ya cuando ya hacemos la selección antes de que pase al histórico. ¿O ¿me puede aclarar eso? Muy bien. La encuadernación en pasta dura de los documentos, lo que llamamos el empastado, está normado por ley. La ley señala en el Código de Comercio la obligación de encuadernar en pasta dura los expedientes de contabilidad cuando concluye la gestión. Eso para garantizar la seguridad jurídica de los expedientes de contabilidad, de los preventivos. Para evitar que se sustraigan autos o se incorporen otros autos que son generados en fechas posteriores. El rigor legal para garantizar la confiabilidad de estos expedientes preventivos o de contabilidad está enmarcado en la ley. Y la ley señala que para evitar esa mala manipulación dolosa de los documentos, estos deben ser encuadernados en pasta dura, tienen que ser empastados y foliados, de tal manera que no pueda existir un vacío o un bis. En el resto de la documentación no existe esa consideración, salvo en los documentos esenciales, como que hemos visto con ustedes. Por ejemplo, las actas de directorio. Son series que tienen también ese carácter y si la institución determina que deben ser encuadernados para garantizar su seguridad, su integridad,
pueden hacerlo. Pero la encuadernación no es obligatoria en las otras series documentales. ¿Por qué razón? Hay una razón científica al respecto, puesto que les comenté en algún momento que del 100% de documentación que genera una administración, solo un porcentaje pequeño es considerado de valor permanente, una vez que supera la fase inactiva. No olvides, Marianela, que en nuestro ordenamiento jurídico y técnico archivístico solo hay 3 fases: activa, inactiva y de valor permanente. No hay semiactiva. Por lo tanto, cuando los documentos superan, se extinguen en los documentos el valor legal, estos son transferidos desde los archivos centrales a los archivos intermedios. Ustedes pueden ver en el libro digital que tenemos en las directrices, por ejemplo, les voy a leer. En las directrices tenemos directrices para la organización del archivo central, que no es tema que ustedes tienen que conocer en este diplomado. En este diplomado tenemos que tener dominio del archivo de gestión, pero les estoy ilustrando. En el capítulo 3 están las direcciones para la organización del archivo intermedio. Y en el capítulo 4, las directrices para la accesibilidad y uso social de la documentación, que es lo que vamos a leer para la siguiente clase. El capítulo 5, directrices para el régimen de limitación de acceso a la información, reserva de la información, que vamos a leer también para la próxima clase. El capítulo 6, directrices para la conservación preventiva, que ustedes no tienen que leer. Por lo tanto, cuando llegan al archivo intermedio, estos documentos llegan con edad de 15 años y se conservan, se custodian en el archivo intermedio hasta que cumplen 35 años, es decir, están 25 años en el archivo, 20 años están en el archivo, 25 años están en el archivo intermedio. ¿Con qué fin? En el archivo intermedio se procede a la selección de lo que va a constituir la memoria histórica de la nación, aquellos documentos esenciales para informar del proceso administrativo, histórico, sociológico, económico del país. El resto de la documentación que va a ser considerada con valor superfluo va a ser descartado bajo control legal. Por lo tanto, cuando se determina ya la calidad de la memoria social, de la memoria histórica en el archivo de valor permanente en el archivo histórico, es cuando se procede a la encuadernación en pasta dura. Solo en esa instancia. En los archivos administrativos, únicamente según la ley, los expedientes, los comprobantes de contabilidad, los llamados preventivos. Esa es la información, Marianela, a tu pregunta. Gracias, licenciado. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta? Buenas noches, licenciado. Le habla Daisy. Buenas noches, Daisy. Te escucho. Bien, yo creo que como me antecedía una de las compañeras que decía, yo creo que estamos acostumbrados a activar, a manejar de manera decidida, despachada o expedida, ¿no? Entonces es momento de tomar una conciencia. Pero ahora en la correspondencia corriente, ¿cómo sería su foliación, licenciado? Si debe hacer la foliación, yo creo que también, ¿no? O cómo sería, licenciado. Esa es mi pregunta. Sí, en la correspondencia corriente la foliación se hace al final del año. Esa documentación se va a organizar por gestión administrativa. Entonces vamos a abrir el archivo el primer día hábil de enero y vamos a cerrar
el archivo de correspondencia consciente el último día hábil del año. Y en el momento ya de organizar los expedientes para su transferencia al archivo central, que no olviden ustedes es de 2 años, vamos a proceder a la foliación sistemática para integrar en la transferencia. Pero las bondades de organizar la correspondencia de esta manera son enormes porque vamos a tener un control total de la documentación generada por la institución en el ejercicio de sus funciones con precisión de reloj suizo. No van a haber 2 carpetas duplicadas y vamos a poder controlar cuál ha sido el nivel de correspondencia que hemos tenido con nuestros pares, con nuestros interlocutores. Y en el momento de evaluar la productividad de esa relación, esa correspondencia organizada de esa manera, sin duda alguna, pues, le permitirá a las autoridades superiores a tomar decisiones de manera confiable y documentada. Lo que no sucede con la correspondencia recibida y despachada, porque esas 2 formas de organización que tienen su origen histórico-cultural no dialogan jamás y mantienen siempre una dirección paralela, sin unirse, sin integrarse jamás. El nombre de correspondencia quiere decir que se debe generar un diálogo entre 2 partes, deben corresponderse mutuamente. Esa sería mi comentario. Ya. Bien, licenciada. Y ahora, por ejemplo, se envía una solicitud. Nos responden a esa solicitud. Entonces, ¿cómo se estaría foliando eso, licenciado? O seguidamente, digamos, así como diciendo 1, 2, 3, o ¿cómo sería su foliación de esa respuesta a de la solicitud? Se va a foliar la carpeta íntegra cuando termine la gestión, Daisy. Cuando termine la gestión en la correspondencia consciente, que es esa correspondencia dinámica que solo sirve para comunicar, no genera trámite. Esa es la diferencia, eso tenemos que entender bien. Cuando una solicitud genera un trámite, una atención de la oficina, ya se convierte en correspondencia de asuntos, ya no es correspondencia consciente. La correspondencia consciente es aquella que genera una respuesta sin necesidad de hacer consultas a distintas unidades funcionales. Es solamente responder de inmediato, es como una llamada telefónica que uno recibe y les responde de inmediato. En cambio, cuando es un asunto, necesitamos que venga una carta, explique qué es lo que quiere y lo tiene que resolver el aparato institucional de nuestra institución en la que intervienen varias unidades jurídicas, funcionales, hasta alcanzar la respuesta que busca. Primero hay que entender esa diferencia. Y luego la foliación se hace por carpetas, de acuerdo a al diálogo que se ha generado entre 2 partes. Y es bien interesante porque al principio del año, cuando uno empieza la gestión, va llegando la correspondencia y vamos respondiendo y se van a ir creando las carpetas. Y vamos a ver que al final del año, algunas de ellas han tenido una correspondencia muy fluida. Por lo tanto, hay buenos negocios ahí. Por lo tanto, hay que foliar esa correspondencia siempre en orden ascendente. La primera carta que ha llegado estará debajo de la carpeta, nuestra respuesta encima y así sucesivamente, hasta alcanzar al final de la gestión. Ahora, no olvidemos que esta correspondencia está dentro del valor administrativo de la documentación, por lo tanto, esta debe custodiarse 2 años después de haber cesado la gestión administrativa. Pero, ¿cuál es la mejor forma de organizar esta correspondencia? En realidad, como les mostré en la diapositiva, es en un archivador de palanca. Así. En este.
aquí. Y cuando se abre, vamos a ver aquí el orden alfabético de personas y de instituciones, con un índice que nos va a permitir acceder a esa información y recuperarla de manera inmediata, con una precisión igualmente eficaz. Entonces, ustedes con 4 carpetas, 4 archivadores de palanca van a dominar toda la correspondencia corriente. Eso sí, hay que hacer una división, como se sugieren las directrices. Hay que saber con quiénes nos relacionamos. Todo pasa por organizar la correspondencia. Por ejemplo, ¿cómo está organizado el Estado? El Estado está organizado en 4 órganos de poder. Por lo tanto, potencialmente vamos a tener relación con esos 4 órganos de poder. El primero es el órgano legislativo, el segundo el ejecutivo, el tercero el judicial y el cuarto es el electoral. Cada órgano de poder tiene instituciones. Por ejemplo, pongamos el ejemplo del órgano ejecutivo. Para empezar, tenemos 20 ministerios, ahora 17, con lo que han suprimido 3. 17 ministerios. Pero ¿saben cuántas empresas públicas existen? ¿Cuántas instituciones? 500. Por lo tanto, en el primer archivador vamos a guardar exclusivamente, vamos a destinar a la correspondencia con instituciones del Poder Ejecutivo. Si son con ministerios, no son sino 20 carpetas, perfectamente identificadas. Si llega hoy día una correspondencia del Ministerio de Desarrollo Productivo, vamos a buscar Ministerio de Desarrollo Productivo y vamos a colocar donde corresponda. Mañana llegará una correspondencia del Ministerio de Tierras. Aplicando el principio del orden natural, lo vamos a llevar al Ministerio de Tierras. Y durante el año vamos a tener la correspondencia con los 20 ministerios sin que signifique un problema de accesibilidad, de recuperación y de uso, con una sola carpeta. Y al final vamos a foliar esa carpeta, porque va a ser una serie cerrada ya. Ya no van a haber más correspondencia, porque al siguiente año vamos a abrir otro expediente para esa gestión. Cuando ustedes hacen de esa manera, tienen un dominio total de la correspondencia, sin importar con cuántas instituciones se hubiese relacionado nuestra institución. A veces la institución no se relaciona con instituciones del Poder Ejecutivo, ni del Judicial, ni del Electoral, sino con el sector privado. Entonces, otra carpeta para instituciones del sector privado. Y va a estar organizado alfabéticamente por el nombre jurídico de las instituciones. En otros casos, no se relacionan con instituciones, sino con personas también. Va a haber una tercera carpeta que diga archivo nominativo individual. ¿Y cuál va a ser el orden? El orden alfabético o el apellido de las personas. Así que si alguien me dice, tráigame la correspondencia con el doctor León, voy a ir a la carpeta de personas, a la letra L, y ahí voy a encontrar León y le voy a entregar eso. Puede haber losa, puede haber muchas otras variantes, pero van a estar perfectamente separadas con esas guías que les mencioné. Así que es un método absolutamente eficiente y eficaz. Pero hay que saber organizar el archivo. Y es simple.
Dicen, buenas noches. A ver, ¿con quién? ¿Erika o Sonia? Erika. A ver, Erika. Dicen, tengo una consulta. De De que se organice el archivo por instituciones, por empresas. Dígame, ¿qué se hace con la correspondencia correlativa? ¿Cómo la vamos a archivar? Si correlativamente debíamos El archivo archivar... correlativo, es un archivo auxiliar. Es un archivo referencial. Sirve para saber qué cartas han salido de nuestra oficina, nada más. Ese correlativo puede estar en digital. El verdadero archivo es el que ha ido a su carpeta. Ya listo, El gracias. archivo correlativo, Erika, es solamente un instrumento de seguimiento de la correspondencia que ha generado en la oficina. Cuando llegue el archivo central, esa carpeta no tiene valor, digamos, de archivo, sino de referencia. Lo van a conservar un tiempo más. En el archivo intermedio va a ser sometido a y el archivo que hay que cuidar es aquel archivo en el que se genera el diálogo con las instituciones. El archivo correlativo puede estar en la base de datos en nuestro PC con el número que se ha ido generando, sin problema. Ya dicen, pero cuando despachamos la correspondencia con la nota va adherida a la respuesta, ¿no es cierto? Al informe, a la nota Sí. que se ha despachado, o a todo el proceso que ha seguido, ¿no? No sé si ha entrado por hoja de ruta, dónde ha llegado, a quién está pasando. Y entonces, al final, se pone la nota de respuesta con el informe. O sea que eso se archiva en la carpeta, digamos, Ministerio de Desarrollo Productivo, ahí hay que archivarla. Dependiendo, si es un asunto, va a ir al archivo, a la correspondencia de asuntos, Erika. Y es el asunto, no la institución la que determina en este caso. En el archivo de asuntos, en aquellos que se generan trámites, en el que se resuelven problemas, el que determina el orden de ubicación es la serie documental, el nombre del asunto. En cambio, el otro es exclusivamente para correspondencia que no genera trámite. Eso tienes que tomar en cuenta. Ya, o sea que, ¿no? podríamos decir que tendría que guardar una copia de mi correlativo de la documentación que he enviado, o ya sea en una copia, ¿no? Que diga copia, y el original que esté en la documentación ya despachada. Manchado la... En la carpeta madre, digamos. Así es. ¿No? Manchado la M. En esa carpeta madre, exactamente. Ese es el archivo que va a tener que custodiar con mucho cuidado. El correlativo es de apoyo simplemente. No tiene ese valor evidencial como el archivo madre que has llamado el archivo matriz, la carpeta donde está sustanciándose todos los actos que ha generado un trámite. Pueden ser informes, pueden ser cartas, pueden ser informes técnicos, informes jurídicos, lo que fuera. Ya, Alicia, muchas gracias. Hay que leer con calma las directrices. Les recomiendo eso. Dicen buenas noches. Buenas noches. Argumentando Sonia, ¿no? con lo que está diciendo. Sí, Sonia. Muy bien, Sonia, adelante. Argumentando con las directrices que dice usted en el calendario de transferencia. Ahí estamos viendo, como usted explica ahorita, cómo debe hacer un orden del archivo. O sea, ahí están los pasos del documento o el archivo que se está enviando. Entonces yo lo entiendo que todos esos pasos que nos ha explicado va correlativo al calendario dentro de una institución, que eso lo hacen anualmente, según los procedimientos que se están dando.
Eso sería que me lo explique un poco, Listen, para las compañeras también. Gracias. Sí, la última fase de la responsabilidad de custodia de los documentos del archivo de gestión es la transferencia. La transferencia es un procedimiento que se aplica mediante un calendario que tiene 3 fases, como está en la directriz. En la primera fase hay que identificar las fracciones de serie documental que ya han prescrito en su valor administrativo. Hay que seleccionar esas carpetas, esas fracciones de la serie que ya han superado su valor administrativo, y se va a hacer una descripción en una relación de entrega, en un inventario. Vamos a señalar con claridad qué es lo que estamos transfiriendo al archivo central. ¿Por qué tenemos que hacer esa operación? Porque esa acta, esa relación de entrega que estamos elaborando, va a ser firmada por la persona que está a cargo del archivo central y nos va a extender su conformidad en nuestra copia original, porque la relación de entrega original se va a quedar con el archivo central y a nosotros nos va a firmar nuestra copia original. Esa documentación que ya no está en nuestro poder, que ha sido transferida, va a seguir siendo usada hasta que pierda su valor legal. Y nos van a pedir, tráigame el expediente con esta institución del año 2009. Entonces, ¿cómo vamos a saber dónde está esa documentación? Vamos a ir a nuestra relación de entrega del año 2009 y vamos a ver que esa carpeta la hemos entregado en tal fecha. Entonces vamos a pedirle al archivo central que nos desarchive ese expediente que está con el inventario, con el número de inventario. En el archivo central van a ir a la sección del archivo que corresponda, van a ubicar la caja en la que está ese expediente, van a colocar la hoja testigo, van a retirar el expediente, te van a entregar, vas a firmar la custodia temporal y van a poder usar el expediente. Si no entregamos con inventario, no vamos a poder recuperar la información. Por esa razón, en el momento de hacer la transferencia, debe cumplirse esta directriz que estamos señalando. Las directrices para la transferencia son muy claras y señala que tenemos que identificar cuál es la oficina que está remitiendo los documentos al archivo central, nuestra dirección y teléfono, la serie documental que estamos transfiriendo, serie correspondencia corriente o serie de correspondencia por asuntos. Y en la descripción de contenido hay que identificar expediente por expediente, con sus fechas extremas, y si hay alguna observación hay que colocarla. Esa es la clave para recuperar la información que se ha transferido al archivo central. El archivo central va a clasificar esta documentación respetando el principio de procedencia, de tal manera que los documentos de una oficina A no se van a mezclar con los documentos de una oficina B. Y sin importar la cantidad que han transferido y el tiempo que ha pasado desde la transferencia, el archivo central, aplicando su metodología, va a poder ubicar los documentos en cuestión de pocos minutos, porque esta información que ustedes entregan en el inventario de transferencia lo van a entregar también en soporte Excel digital, para que esto sea cargado a su base de datos en el archivo central. En otras palabras, el archivo central es como un gran hotel donde hospedan temporalmente por largos años a nuestras documentaciones. ¿Qué sucede cuando el archivo de oficina no puede transferir sus series documentales
que ya han perdido su valor administrativo al archivo central. ¿Qué sucede cuando no hay archivo central? En otras palabras, cuando no existe un archivo central, el archivo de oficina se convierte rápidamente de archivo de oficina, se convierte en archivo central. Y si la documentación que custodia pasa a los 15 años, se convierte en archivo intermedio. Y si la documentación alcanza 35 años, se convierte en archivo histórico. Por lo tanto, hay que generar un sistema de archivo necesariamente en cada institución. Ustedes son personas con conocimientos técnicos que no tienen las instituciones. O sea, ustedes se convierten en asesores de la gestión documental al interior de sus instituciones, y entonces tenemos que aprender a legislar mediante un reglamento específico que hay que hacerlo aprobar con nuestro jefe, el jefe con la autoridad superior, y eso entra en vigencia y la institución tiene que cobrar conciencia de que tiene que establecer un depósito especial para transferir a ese depósito especial las documentaciones inactivas. Porque a la institución le interesa conservar esos documentos mientras conserve su valor legal, porque esos documentos son y serán empleados en problemas de jurisdicción judicial cuando surja algún conflicto. La única forma de defensa legal que tienen las instituciones es sobre la base de los documentos que han generado en el ejercicio de sus funciones. Eso tienen que comprender primero ustedes y luego tienen que hacer comprender en sus niveles institucionales. Tarea muy ardua, por supuesto. Está bien, Lisen. Muy bien, Sonia. Gracias, Lisen. Lisen, otra, antes que cuelgue, Lisen, eso pues estamos viendo, ¿no ve? En las bibliotecas centrales, ¿no ve? Y se ve la documentación, cómo ellos lo van generando, y yo lo estoy viendo con esta explicación de usted que así se está haciendo, digamos. Se está viviendo eso. Me imagino que sí. Aunque no te olvides, Sonia, que las bibliotecas administran libros. Libros, así. Libros. En cambio, los archivos administran documentos. Son primos lejanos. Sí, Lisa, pero más o menos digamos un ejemplo. Sí, archivan documentos. Miren, este documento tiene firmas con valor legal. Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, todos los documentos, miren, tienen sellos. Esos tienen valor legal. Sí, Lisa. Tienen valor legal, miren. Todos tienen valor legal. Así son nuestros archivos. Guardan testimonios con valor legal que respaldan los derechos jurídicos de las personas físicas y naturales. Nosotros somos personas naturales, nuestras instituciones son personas físicas. En cambio, los libros, estos libros, gestionan, transmiten conocimiento intelectual que sirve para el desarrollo de los pueblos y naciones, pero no tienen firmas, sellos, son muy diferentes. Lo que coinciden es que los libros y los documentos contienen información. Dicen buenas noches. Araceli, buenas noches. Dicen, quiero que me haga un favor. Y me estoy confundiendo en el tema de archivo de gestión, archivo central y archivo histórico. En los tiempos. Dicen cuando entra archivo de gestión, el tiempo es
por ejemplo, le digo del año 2017, sería 2017, 18 y 19, que sería archivo de gestión, ¿verdad? Así es. Son los 3 años. Y al 2020 ya esos archivos llegarían a ser, pasar a archivo central. El 2020, el archivo que va a pasar a ser archivo central es del 2017. 2019, exacto, sí. Por eso, ¿no? sí, para que pase a archivo central sería 2017, 2018 y 2019, ¿verdad? Así es. Y para que pase a archivo histórico, dicen, tengo que contar desde la gestión 2019 para atrás, 15 años atrás, ¿verdad? Así es. Al 19 tienes que aumentarle 15 años. Ah, ya dice. Eso paso a archivo histórico, ¿verdad? Eso todavía un archivo intermedio hasta que cumpla 35 años. Dicen, yo hice una transferencia y justamente ahora con lo que usted me está explicando, sí he tenido hubiese querido saber ese momento, pero me ha costado mucho porque cuando uno no sabe y es nueva en el aspecto es muy complicado, ¿verdad? Así es. En el archivo, lo que a mí me hicieron hacer es archivo para pasar archivo histórico, para hacer la transferencia de la ciudad de La Paz, hice un recuento de 10 años atrás. Me hicieron contar 2019, me sería desde el 2017. Desde el año 1987 yo pasé archivo hasta el año 2006 exclusivamente. Lo demás del 2006 al 2016 se quedó en archivo central. Y lo demás de archivo o de piso que nosotros le llamamos, que usted me indica que es archivo de gestión, sería 3 años. Eso me podría sacar de dudas las fechas, dice. Araceli, en la guía práctica vas a revisar esta noche. Dice, no le escucho nada. Araceli, ¿me escuchas, Araceli? Ahora sí, dice. Ya. Araceli, vas a revisar en la guía práctica la página 77, el cuadro 10. Ahí está la síntesis conceptual de la teoría del valor, la tabla periódica de la archivística. Ahí te va a explicar todo lo que estás consultando. Una vez que revises esta tabla, vamos a conversar. Me puedes mandar un mensaje por el chat que tenemos habilitado y yo te voy a responder. Pero tienes la información en esta guía práctica en la página 77. Así es que te recomiendo que leas primero lo que ya está escrito aquí y luego las dudas que se generen me preguntas y podemos conversar. Pero en lo que me has señalado, está adecuado el procedimiento, excepto en la prescripción del valor legal, que de acuerdo a nuestra normativa jurídico-administrativa, no es de 10 años, sino de 15 años. Por lo tanto, en el archivo central tiene que custodiarse la documentación con antigüedad de 15 años, después siempre de haberse generado, sancionado, resuelto el trámite administrativo. Pero te recomiendo que leas, está aquí en el libro. Está aquí en el libro. Lee esa página 77 y vas a ver cómo vas a precisar lo que está señalando Araceli. Dice, muchísimas gracias, lo voy a hacer. Pero claro que sí, en eso tenía algunas dudas, justamente por el archivo histórico. Le comento que ya lo están digitalizando la documentación y creo que eso se va a normar ya a nivel institucional, por lo visto, pero eso está en proceso, dicen.
Qué bien, buena noticia. ¿De qué institución eres, Araceli? Anteriormente estaba trabajando en la Contraloría. Ah, muy bien. Y sí, la Escuela. Contraloría es como usted, una escuela muy, muy fundamental para lo de archivo y se está basando ya, creo que están sacando ya normas establecidas para las demás instituciones y sí, se está ya digitalizando todo y se va a digitalizar yo ya lo dejé en proceso, dicen justamente lo de archivo. Claro Lo que de sí, yo las conozco muy bien ese proyecto porque están estableciendo el archivo intermedio en la ciudad de Oruro. Ahí están Exactamente, Liz. construyendo una impresionante infraestructura para la Contraloría General del Estado. Y el archivo histórico va a estar situado en Sucre. Sí, Licen, justamente tiene mucha razón. Sí, yo he asesorado ese proyecto, he asesorado cuando me han consultado a Araceli. Conozco muy bien. Sí, Licen, le comento que las cosas que usted está virtiendo lo tengo muy presente porque es todo lo que me han capacitado. Y tiene mucha razón, es todo lo que usted está hablando, es todo, hay una gran parte de lo que nos han instruido. Y esto ha sido muy novedoso y tal vez en el momento complicado porque la situación que se ha armado en las gerencias departamentales ha sido tremenda. Nos han hecho trabajar día y noche, Lizy. Sí, he visto eso. He visto eso. Gloria Zamorano estaba en esa oportunidad dirigiendo ese proyecto también. Sigue Lizy, y la doctora Patricia más. Ah, sigue Gloria y Patricia ahí. Exactamente, siguen con ese proyecto, Lice. Están ya enmarcando algunas cosas más, en especial están topezando más que todo en el tema de archivo informático, en sistematizar la información. Sí. Eso hay un poco de desperfecciones o malentendidos que unos quieren, otros no quieren. Así es. Complicado, pero muy importante. Gracias, Araceli, me has dado buenas noticias. Sí, Licen, ha dado un buen apoyo. Le felicito. Muchas gracias a usted. Gracias. ¿Alguien más desea? Licenciado, Sí. Perdón, buenas noches. Una consulta, por favor, licenciado. Bueno, tomando en cuenta que, le habla Milene, tomando en cuenta, dicen que prácticamente ya estamos con el tiempo en contra porque ya tenemos una semana nomás ya para entregar el trabajo. Es hasta el 2 de agosto, ¿verdad, licenciado? Sobre eso yo quería preguntarle. Sí. Por ejemplo, en los puntos que usted nos da a conocer, indica que tenemos que sacar la base legal, la historia de archivística, no sé si nos podría explicar un poquito más de esto, porque ya para la próxima clase ya vamos a estar teniendo que tener por lo menos una base de la monografía. Si no estamos trabajando en una institución, sí, digamos, no ¿cómo tendríamos que acceder a la información? Porque no sé, yo entiendo que la monografía está centrada al parecer en el trabajo como si estuviéramos trabajando en una institución para poder recabar la información. Y ahora si no estamos trabajando, ¿qué institución tomamos o cómo podemos hacer la monografía? Sí, en el caso de las personas que no están trabajando, deben asociarse con alguna persona que sí está trabajando. Entonces tienen que realizar el trabajo conjuntamente, las personas que no están en función. La otra opción es que, si es que está en sus posibilidades, puedan aplicar ese protocolo que es muy claro, punto por punto, en la institución antigua en la que han desempeñado funciones. Hay esas dos alternativas. ¿Has comprendido lo que te dije? Ay, perdón, Lice, no le he podido escuchar, la señal y justo se ha desconectado cuando me estaba respondiendo. Perdón, licenciado, le pido Emiliana, escúchame, te voy a responder. En el caso de las personas que no están trabajando actualmente, tienen dos opciones. Uno, asociarse con una persona que está trabajando y hacer el trabajo conjuntamente.
¿Estás escuchando, Emilene? Ay, no, Lisa, yo voy a escuchar la grabación porque no se escucha nada, Lisa. Yo tenía mucho problema con el audio. Toda la explicación la he entendido muy bien, pero solamente que en las preguntas, ya cuando dio paso a las preguntas, ya no he podido escucharle bien porque mucho se corta mi internet y se pierde y se va la señal. En la grabación me imagino, pero que va a salir todo lo que le estoy consultando, Lisa. Porque esa parte no la he entendido. Quiero saber si me escuchas ahora, Emilene. ¿Me escuchas ahora? Bien, lo que voy a hacer es enviar por el chat una explicación. Hagan las preguntas en el chat. Para eso es el chat. Pregunten, yo voy a responder, pero esto es para todas y todos. Los que no están trabajando deben asociarse para hacer un trabajo conjunto con alguien que está trabajando. La segunda opción es que ustedes puedan desarrollar ese trabajo en función de del último puesto laboral que han tenido. Así que tienen esas dos opciones en los casos que no están ejerciendo funciones en este momento, que hay varios casos, según he podido ver. Esa sería mi recomendación. Licenciado, buenas noches. Le habla Juana Rosa. Adelante, Juana. Del grupo. Ya, licenciado, muchísimas gracias. El trabajo. Hola, Licen. Sí, Juana, adelante. Licen, soy del grupo 7. Quería que me oriente un poquito. Bueno, ya hemos tenido nuestra primera reunión. Muy bien. Ya, y con lo que usted nos ha explicado vamos a poder complementar lo que nos falta. Pero excelente. En una sola hoja le voy a enviar la reflexión del grupo y la mía, o en dos hojas. Vas a hacer dos mensajes separados. Uno como Juana Rosa ¿ya? Y un mensaje como grupo 7. Ah, perfecto. En el grupo 7 vas a señalar quiénes integran tu grupo. Ya dicen, hemos estado 6, nos falta una, supuestamente teníamos que ser el grupo 7 de 7 personas. Pero voy a escribir al grupo para ver si se integra antes que enviemos la reflexión. Está bien, Juana Rosa, me parece importante lo que señalas. Hay que tratar de ser siempre flexibles en este caso, un poco tolerantes con las compañeras o compañeros. Haz el esfuerzo hasta donde puedas hacer y luego si no responde, bueno, envía solamente con el número de personas con las que has trabajado. Perfecto. Otra cosa, Lice, sobre el trabajo, ¿ha publicado directrices? Porque la verdad cuando abrí solamente decía hacer una monografía, pero no qué pasos vamos a seguir. Está en la consigna, está todo el protocolo que deben aplicar. Ah, perfecto. Sí, sí, está, revisen ustedes. Ya, dice, durante la semana entonces le puedo preguntar sobre mi proyecto, cómo estoy avanzando, sí. O mandarle algún avance, algo así, ¿no? Pueden hacerlo también, pero hacer una consulta después de esta sesión, y ya vamos a cerrar. Quiero hablar con Claudia, y según lo que converse con Claudia, les voy a enviar una consigna. Ah, ya, perfecto. Grupo de WhatsApp. Perfecto, ¿sí? Dicen, gracias. Muy bien. Ha sido un placer conversar con ustedes. Voy a pedir a Claudia que cierre la sesión y voy a conversar con ella por unos pocos minutos. Muchas gracias por su atención, su persistencia, su resistencia. Son las 22:10. Para mí siempre es un placer conversar con ustedes y será nuestro próximo encuentro la próxima semana, jueves, a esta misma hora. Bueno, a las 7 de la noche. Un placer, queridas diplomantes. Igualmente, Licen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado. Un gusto escucharlo. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.